Aceites lubricantes. Para un buen funcionamiento de la instalación frigorífica, el aceite debe de cumplir las siguientes funciones. Lubricar el compresor correctamente a la temperatura de trabajo. Conseguir estanquidad entre las zonas de alta y baja presión en los puntos de contacto entre los segmentos y el cilindro, si es un compresor de pistones, o entre la carcasa y el rotor, si son de tornillo. Mantener limpia la superficie de deslizamiento, lo que minimizará la abrasión, amortiguación de los ruidos y vibraciones, y transmitir parte del calor generado en la compresión a las paredes de los cilindros. Para cumplir adecuadamente estas funciones, el lubricante debe poseer ciertas características que se describen a continuación. Debe mantener una buena fluidez a baja temperatura, lo cual depende del punto de fluidez, la viscosidad y el punto de congelación. No formar depósitos de cera a baja temperatura, es decir, un punto de floculación bastante bajo. Ser miscible con los refrigerantes a la temperatura de trabajo. Ser un buen aislante, es decir, alta rigidez eléctrica. Ser estable térmica y químicamente y no reaccionar con los materiales del circuito. No ser inflamable. No formar depósitos de carbón cuando se somete a alta temperatura. Tener un buen contenido de humedad, tener un bajo contenido de humedad, es decir, no ser higroscópico. Y no formar espumas cuando se disuelve el refrigerante líquido. Los tipos de aceites que nos vamos a encontrar van a ser de dos tipos: aceites minerales o aceites sintéticos. Aceites minerales proceden del petróleo y por lo tanto están formados por una cadena de hidrocarburos, pudiendo ser de tres tipos: parafínicos, nafténicos y aromáticos, cada uno con sus características técnicas disponibles. La mayoría de los aceites para refrigeración están compuestos por una base nafténica del 80%, algo de parafina, un 15%, y algunos aditivos, un 5%. Se eliminan totalmente los compuestos aromáticos que no son adecuados para la refrigeración. Dichos compuestos son el benceno, etc. Se aconseja también que la cantidad de parafina sea baja, para evitar las ceras que puedan formarse, floculaciones, etc. Los aceites minerales se emplean con los refrigerantes tales como el amoníaco, los clorofluorocarbonos, hidroclorofluorocarbonos, etc. Estos aceites no son compatibles con los refrigerantes hidrofluorocarbonos actuales, ni tampoco con el CO2. El amoníaco tampoco es miscible con el aceite mineral. Un problema que se presenta el uso de estos aceites es que se evaporan parcialmente durante la compresión, lo que genera un alto porcentaje de vapores que, aunque se escapan por la descarga, dificultando el retorno del mismo por la aspiración. Cuando decimos que los refrigerantes se escapan por la descarga, es que los vapores de refrigerante es que van directamente a la purga. Si no se purgaran, aparte de retornar la dificultad en el retorno, también aumentaría la presión de descarga. Bien, aceites sintéticos. Los aceites sintéticos se obtienen mediante manipulación química, ya que no existen en la naturaleza. Estos aceites, si bien la mayoría se basan en cadenas de hidrocarburos, presentan una estructura molecular definida, así como propiedades predecibles, a diferencia de los aceites minerales. Existen principalmente 4 tipos de lubricantes sintéticos. Los PAO, aceites polialfa-olefinas, compuestos por polímeros olefínicos, siendo el material base de su fabricación el crudo periodífero. Presenta las siguientes características: tiene buena miscibilidad con los clorofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos, no son miscibles con los hidrofluorocarbonos, no son miscibles con el amoníaco y son caros. Están también los aceites alquilobencénicos, AB. Su composición se basa en cadenas bencénicas, también proceden del petróleo, y las características son similares a los polioléstes. Aceites PAG, polialquilglicoles, se componen de polímeros de glicol, derivados del petróleo. Tienen las siguientes características: poseen una buena miscibilidad con los hidrofluorocarbonos. Es habitual su aplicación en aire acondicionado para automoción con 134. Es miscible con el amoníaco y se usa en pequeños sistemas de expansión. Esto es interesante en sistemas de amoníaco no inundados. Son muy higroscópicos. Son algo corrosivos con el cobre, por lo que se recomienda su uso con tuberías de acero. Cuidado con este detalle. Y por último tenemos los aceites
poliéster orgánicos POE. Se obtienen por síntesis de la esterificación de productos de origen vegetal, tal y como alcoholes y ácidos grasos. Tienen como características las siguientes. Son biodegradables y por lo tanto ecológicos. Tienen una buena miscibilidad con todos los refrigerantes, en especial con los hidrofluorocarbonos y el CO2, aunque no se puede emplear con clorofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos, ya que aunque son miscibles, con esto se pueden formar lodos. Son muy higroscópicos, hay que tenerlo muy en cuenta. La miscibilidad es la capacidad de dos o más líquidos en un mismo recipiente de formar una mezcla homogénea. Dicha mezcla toma una sola fase, es decir, si se toma una muestra de cualquier punto del líquido resultante, la composición siempre será la misma. La miscibilidad entre refrigerante y aceite la determina la estructura de sus moléculas. Las moléculas de un refrigerante o aceite pueden ser apolares o polares. Los fluidos apolares tienen buena miscibilidad entre sí, pero se mezclan mal con los fluidos polares y viceversa. Los refrigerantes clorofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos son en general apolares y su miscibilidad es buena con aceites minerales como alquincénico o el PAO, cuya estructura es también apolar. El amoníaco, sobre todo en refrigerantes y sobre todo los refrigerantes hidrofluorocarbonos, tienen una alta polaridad, siendo su miscibilidad buena con los aceites poliéster y PAG, cuya estructura es también polar. Estos fluidos son muy higroscópicos, ya que la molécula de agua también presenta una gran polaridad. Es conveniente que el refrigerante en fase líquida y el aceite tengan una buena miscibilidad en todo el rango de temperaturas existente a lo largo del circuito, ya que esto permitirá el retorno al compresor. A pesar de todas las precauciones, existen puntos del circuito como el condensador y el evaporador donde el refrigerante no se encuentra en fase líquida totalmente. En estos puntos existe parte del refrigerante en estado vapor, el cual se separa del aceite. Para un correcto retorno del aceite en estos puntos, es esencial realizar un adecuado diseño de tuberías para que la velocidad de circulación sea elevada y permita arrastrar este aceite. Por último, será necesario que el aceite tenga una buena fluidez a la temperatura de evaporación, donde existe más riesgo de que el lubricante se quede atrapado debido a la viscosidad a bajas temperaturas. Una posible razón para un bajo retorno de aceite puede ser el empleo de un lubricante de viscosidad demasiado alta. Como el evaporador es el punto más frío del circuito, podría decirse que la viscosidad del lubricante es la más alta allí. Esto no es cierto siempre, debido al efecto de dilución por el refrigerante disuelto. Las viscosidades más altas se encuentran en la línea de aspiración, en el punto donde el recalentamiento está sobre 20 y 25 grados. La geometría y las velocidades por tubería pueden ayudar a mover físicamente el aceite a través de la instalación y devolverlo al compresor. La línea de succión deberá tener suficiente velocidad de paso de gas. Las velocidades recomendadas son de aproximadamente entre 3,5 metros por segundo en líneas horizontales y 7,5 metros por segundo en líneas verticales. La velocidad no debe superar los 15 metros por segundo nunca, para reducir el ruido y para evitar excesiva caída de presión. Un buen diseño de tuberías en instalaciones extensas incluye inclinar la aspiración hacia el compresor. Fluidos caloportadores. Tipo de fluidos caloportadores. El agua presenta grandes ventajas como fluido caloportador. Posee una baja viscosidad y un alto poder calorífico. Es barata y no produce corrosión. Sin embargo, tiene el inconveniente de un punto de congelación elevado, 0 grados, lo que hace inapropiada para trabajar a medias y bajas temperaturas. Salmueras. Son soluciones de agua y sales a una concentración determinada. Las sales disminuyen el punto de congelación del agua, haciéndose menor a mayor concentraciones de sales. Por ejemplo, tenemos que agua con cloruro sódico al 23% se consigue un punto de congelación de menos 21. El agua con el cloruro sódico al 30% consigue un punto de congelación de menos 55 grados. El inconveniente, obviamente, de las salmueras es su alta corrosión. Por otro lado tenemos los glicoles. Los glicoles son soluciones de agua y glicol a una concentración determinada. El glicol también disminuye el punto de congelación del agua a medida que aumenta su concentración. Agua más etilenglicol al 50% de este
se consigue un punto de congelación de menos 40 grados, que es la concentración crítica. Agua más propilenglicol al 60%, se consigue un punto de congelación de menos 51 grados. Los glicoles son los más empleados en la actualidad, ya que no son corrosivos como con las materias de las instalaciones, al igual que pasaba con las salmueras. El etilenglicol tiene baja viscosidad, pero es tóxico, mientras que el propilenglicol tiene muy alta viscosidad, tiene por lo tanto un mayor coste de bombeo, pero presenta muy buena toxicidad y esto permite que se pueda emplear en instalaciones alimentarias. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off